Continúen siendo bendecidos, mis hermanos, amén. Le damos gracias a Dios porque, bueno, Dios es bueno. Y hoy estamos de fiesta, estamos celebrando, amén, el Día de las Madres. Felicitaciones a las madres que están aquí. Felicitaciones a esos esposos que la hicieron madres también, porque sin ellos difícilmente. Felicitaciones a todas esas mamás que todavía están en nuestro país, a mi mamá, a Nelly. No solamente a ella, sino que nosotros tuvimos una madre que nos parió, pero también tuvimos mujeres que significaron mucho en nuestras vidas. Y para mí una de esas mujeres fue mi tía Rosalba, porque mi mamá, cuando se fue con mi papá, ella sabía que mi tía Rosalba sabía que mi abuelo se iba a poner muy bravo. Y ella hizo algo muy sabio, se fue con ellos dos. Entonces él no se llevó a una, se llevó a dos. Y cuando yo nací, quien se encargó de mí fue mi tía Rosalba. Ella fue la que me crió hasta que yo tuve 6 años. Yo era muy pegado con ella, pero muy pegado con ella. Felicitaciones, mi tía, por tu día. Bendiciones. Tanto así que ella era la que me cuidaba, ¿no? Yo tuve una hermana, mi siguiente hermana nació y yo no tenía 1 año todavía. Ella me cuidaba muy bien para que mi papá y mi mamá pudieran seguir reproduciéndose. Entonces, cosas que pasan, pues, ¿sí? Yo cumplo años y mi hermana cumple años antes que yo cumpla el siguiente año. No sé si a algunos les ha pasado eso, pero pasa. Amén. Qué bendición que nosotros podamos tener. Y no solamente ella, sino también esas mujeres que Dios movió para que nosotros pudiéramos estar en donde estamos. Amén. Porque yo a los 19 años conocí una mujer hermosa, preciosa, y me casé con ella a los 19 años, pero también conocí una mujer hermosa y preciosa que era la mamá de ella, o que es la mamá de ella, que bendijo y ha bendecido mucho también nuestras vidas, y tengo que reconocerlo, que es la hermana Esther Ochoa, que está aquí con nosotros, que hizo esa comida deliciosa también. Amén. Y esas otras madres y esas otras mujeres que el Señor ha movido para que nosotros podamos estar en donde estamos. Amén. Eso es de gran bendición para nosotros. Bueno, mis hermanos, yo he tenido una deuda con ustedes y la voy a cumplir. Esta palabra que tengo hoy, que se llama así, no sé si mis hermanos de multimedia tienen el título allí. Se llama Sanando Nuestros Recuerdos, así como está allí. Pero esta es parte de la prédica que yo di cuando estuvo la hermana Nelly dando su testimonio. ¿Recuerdan ese primer testimonio que ella dio cuando Dios la sanó del cáncer? ¿Sí? Yo quiero dar una continuidad a esa prédica, porque cuando yo estaba preparando esa prédica, y fue una prédica como que en conjunto, ¿no? Yo iba a predicar, pero ella iba a dar el testimonio. Yo le dije a ella, tómate tu tiempo, no importa. Depende del tiempo que tú te tomes dando tu testimonio, yo me adapto a la prédica. Y ella se tomó su tiempo dando lo que Dios había hecho en su vida. Y yo después pude compartir una palabra, pero yo quedé en deuda con ustedes. Faltaron algunas cosas que Dios me ministró y que yo quiero compartirlas con ustedes. Como yo siempre les he dicho, mis hermanos, yo me da la oportunidad a mí de pararme aquí a predicarme a mí. Qué bueno que usted esté allí para que usted tome también lo que pueda ser de bendición para su vida. Amén. Siempre lo he dicho así, yo lo veo como un buffet libre, ¿no? Un buffet donde usted viene y toma de la mesa que está servida lo que usted desee. Entonces nos toca a nosotros, los que preparamos la mesa, colocar en la mesa un alimento sano, equilibrado, balanceado, para que vaya a tomar de ese alimento, tome lo que sea necesario y nutra su vida. Amén, mis hermanos. También voy a darle un pequeño resumen de esa primera prédica que di, pero algo que me llamó muchísimo la atención cuando la hermana Nelly estaba dando el testimonio de cuando Dios la sanó del cáncer, es que Dios me ministraba y me decía algo. Una cosa es que los recuerdos que tú tienes y otra cosa es cómo tú los recuerdas. Y cuando ella estaba hablando y hablaba de su proceso, yo también estuve en ese proceso, pero yo estaba aquí en Estados Unidos y ella estaba allá en Venezuela pasando por ese proceso. Y
yo estaba viendo las cosas, o yo pude ver las cosas desde un punto de vista completamente distinto al que ella pudo haber vivido. Podemos decir, tanto ella y yo, que le damos gracias a Dios, porque el testimonio, ¿cuál fue? Dios la sanó. Pero como yo recuerdo que Dios la sanó, es distinto a como ella recuerda o como ella estaba contando que Dios la sanó. Porque yo estaba viviendo esa experiencia desde aquí y ella estaba viviendo esa experiencia desde allá. Y muchas veces nos sucede así, sobre todo con nuestras madres y con nuestros padres. Nosotros tenemos un recuerdo de algo que sucedió en nuestras vidas, pero nuestros hijos tienen otro recuerdo. Y de repente podríamos estar hablando de la misma cosa, pero son distintos recuerdos. Por eso es que el título de la prédica de hoy se llama Sanando nuestros recuerdos. Amén. En la segunda prédica, cuando ella estaba hablando, ella estaba compartiendo, ella se extendió muchísimo más porque le dimos todo el tiempo de la prédica, y ella comenzó a hablar de todos esos procesos que ella pudo haber pasado antes de llegar a los caminos del Señor. ¿Cómo fue ese proceso cuando se separaron ella y mi papá? Y fíjense algo, yo estaba allí sentado y yo recordé muchas cosas, pero las recordaba distinto a como ella las estaba contando. Podemos darle gloria a Dios porque ciertamente Dios la ayudó en todo momento, pero yo decía, wow, porque yo era un niño ¿de qué? Yo era un niño muy pequeño de 9 años cuando ocurrió esa separación. Y por supuesto yo la recuerdo de una manera completamente diferente a cómo ella estaba. Ella estaba batallando ¿con qué? Con un hombre que no iba a estar al lado de ella, y ella tuvo que batallar con 3 hijos, una mujer joven, porque ella nos tuvo a nosotros bastante joven. A mí me tuvo a los 18 años y yo fui el primero. Y yo tenía como que 9 años ahí. Bueno, calcula cuántos años tenía. Yo, una mujer bastante jovencita. Amén. Pero ella no tenía 1, tenía 3. ¿Sí? Y yo recuerdo el divorcio, no como divorcio, pero yo sí veía que cuando yo visitaba a mi papá, que mi papá vivía en otra ciudad, él estaba con otra mujer. Y cuando yo visitaba y yo llegaba a mi casa en Guayana con mi mamá le tenía varios pretendientes. Ella era una mujer hermosa y preciosa, ¿ok? En ese momento, en su juventud, ¿sí? Bueno, yo decía, wow, como tú lo estás contando, me trae tantas cosas a mi vida. Y yo le decía, Señor, oye, Señor, gracias. Y le daba gracias a Dios porque siempre yo vi una mujer luchadora, batalladora, responsable. Todo eso que ella contó es una verdad, pero yo la estaba viviendo desde otro punto de vista completamente diferente a lo que ella estaba diciendo allí, porque yo era un niño apenas. Y yo me pude nutrir y alimentar de todo eso que ella tuvo, que yo pude vivir con ella, y también que viví con mi papá, porque no fue que yo más nunca vi a mi papá. Yo vi a mi papá, y yo tengo un recuerdo muy hermoso y precioso de esos 9 años. Una de las cosas que yo recuerdo es que cuando yo visito a mi papá me dice, nos vamos de vacaciones. Y me llevó de vacaciones a la isla de Margarita. ¡Wow! Y yo prácticamente estaba con él y la que era ahora su mujer, yo solo, yo era hijo único. Y yo disfruté eso, y yo tengo ese recuerdo de mi papá precioso y hermoso. Y cuando llego de nuevo a estar con mi mamá, veo, bueno, ellos no están juntos. A los 10 años nace mi último hermano por parte de mi mamá, que es mi hermano César. O sea que yo digo, yo estaba escuchándole, yo decía, oye, en mi mente los tiempos no cuadran, porque yo digo, bueno, si se separaron cuando yo tenía 9 años, ya a los 10 años ya tú estabas dando hijos otros. O sea, ellos no perdieron como que mucho tiempo para buscarse otra. Bueno, lo pondríamos así. La hermana Nelly en aquel tiempo oraba menos y se divertía más. Pero ese es otro tema, ¿no? Okay. Pero esos eran tiempos. Lo que yo quiero mostrarles con esto es que todos esos procesos y todas esas cosas que nosotros vivimos también pasan con nuestros hijos. Ellos pueden ver, disculpen hermano, ellos pueden de repente criticar cosas que nosotros hicimos como papá o como mamá,
porque ellos las estaban viviendo desde un punto de vista diferente, desde un punto de vista distinto. Y una de las cosas que yo siempre doy gracias a Dios por mi papá y por mi mamá es que ellos, con las herramientas que tuvieron en sus manos, nos dieron lo mejor que pudieron. ¿Y cuántos pueden decirle, papá, gracias, mamá, gracias? ¿Cuántos pueden hacerlo? Puedes decir, papá, gracias, mamá, gracias. Mi hermano, cuando yo llegué a conocer lo que vivió mi papá como niño, yo decía, no, lo que yo viví fue ¿ah? A pesar de que yo pensaba que, oye, había sido un niño como que maltratado, que no le dieron las cosas como que querían, o todos aquellos que vivieron, bueno, vengo de un matrimonio que se separó. Una de las cosas que el Señor hace cuando nosotros vivimos experiencias de este tipo, una de las cosas que Dios hace es que comienza a colocar en nuestros corazones un deseo grande para que lo que yo pude haber vivido no trascienda. ¿Sí? Y les cuento esto porque cuando, como les comenté, yo me casé con esa hermosa mujer que está allí, yo tenía 19 años. ¿Y quieren que le diga qué yo sabía de lo que significaba el matrimonio? ¿Qué es el matrimonio? Muy poco. Pero sí tenía algo claro, que yo no me quería divorciar. Y ella también lo tenía claro. Si algo yo quiero, de hecho ella me dijo una vez a mí, estábamos recién, no nos habíamos casado todavía, mira, ve bien lo que tú vas a hacer. Ve bien lo que tú vas a hacer. Bien, saca tus cuentas bien, haz lo que tú vayas a hacer bien, pero si nos vamos a unir, cuenta conmigo. De hecho, yo hoy por hoy tengo más tiempo viviendo con Anaí que lo que viví con la hermana Nelly. Con la hermana Nelly viví 19 años. Con Anaí ya tengo 34 años viviendo. Entonces, para que se den cuenta más o menos cómo las cosas o cómo eso que puede suceder o que yo puedo ver, yo puedo darle valor a eso y en este momento decirle gracias, Señor, porque estaba claro en esos 19 años que no sabía lo que quería hacer, pero sabía lo que no quería. Y lo que no queríamos era que nosotros tuviésemos hijos y que esos hijos no se criasen con nosotros. Era algo que Dios colocó en nuestro corazón. No estoy criticando, ojo, no estoy denigrando, no estoy diciendo esto. Simplemente, como les dije, simplemente les estoy compartiendo lo que Dios ha tratado en mi vida y me ha sanado, y espero que sea de bendición para los suyos. Si alguien ha pasado por un proceso de separación, mira, a veces esos procesos de separación son necesarios, ¿ok? Y creo que el proceso de separación de mi mamá con mi papá fue necesario, ¿ok? Fue necesario en su momento. Creo que si se hubiesen quedado juntos, las cosas hubiesen sido completamente distintas. Él tenía un carácter que definitivamente... wow. Pero bueno, al final de su tiempo Dios lo sanó, y Dios sanó mi relación con él también, porque me dio a mí la oportunidad que en los últimos años de vida de él yo pude visitarlo con mucho más frecuencia y pude compartir con él cosas hermosas y preciosas y darme cuenta y decirle de verdad, oye, gracias, Señor, por ese papá que tú me diste, y darle valor también por la mamá que tú me diste. ¿Cuánto podemos darle gracias por papá y por mamá? Dile gracias, Señor, gracias por mi papá, gracias por mi mamá. Yo quiero que levantes una oración en este momento por ellos. Dile gracias, Señor, gracias. No son un hombre perfecto, no son una mujer perfecta, o si ya partió con el Señor, como es el caso también de mi papá, que ya partió, no fue perfecto, pero fue mi papá. Y tú me diste la bendición de poder yo ser su hijo. Ahora me corresponde a mí responder y darle amor a quienes tú me has entregado como hijos míos. Gracias, Señor. Amén. Decíamos en esa prédica decíamos que hablamos de la importancia de no olvidar, o la importancia de recordar lo que Dios ha colocado en nuestras vidas. Y en el Salmo 103, a partir del versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová. Yo creo que mis hermanos de Salmo 103, a partir del versículo 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de qué,
ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias y todo lo que sigue ahí en el Salmo 103. Para ir avanzando, dice algo muy importante: no olvides ninguno de qué, de sus beneficios. Dios nos hace un llamado a que seamos intencionales en recordar los beneficios que Él nos ha dado y lo que Él dice en su palabra que es de bendición. ¿Para quién? Para mi vida, y no solamente para mí, sino para mí y para los míos y para todos aquellos que nos puedan rodear. Entonces cuando aquí se habla de que Él sana todas tus enfermedades y perdona todos tus pecados, es algo que debemos mantener presentes en nuestra mente, porque nuestros pensamientos dan forma a cómo nosotros vemos y afrontamos un problema. No es lo mismo afrontar nosotros una situación sin tener una palabra que me dé aliento, que me dé una solución, a afrontar una situación en donde yo me sienta perdido. Porque cuando me siento perdido, ¿en qué caemos? Caemos en depresión, caemos en desesperación, caemos en cosas que muchas veces, y déjenme decirles algo, mis hermanos, cuando caemos en ese tipo de condiciones, normalmente tomamos malas decisiones. Pero cuando tenemos una situación de ese tipo, pero podemos ver la bendición de Dios en nuestras vidas, la palabra de Dios que nos sostiene y nos sustenta, podemos levantarnos y ver que verdaderamente Dios está con nosotros. Decíamos también que una de las bendiciones más grandes de no olvidar o de recordar es que cambia la forma en que vemos o afrontamos una realidad. Amén. Salmo 119, versículo 111. Salmo 119, versículo 111 dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Es una herencia entonces los testimonios de Dios. Así que el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas va mucho más allá de lo que es mi experiencia personal. ¿Sí? Porque mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida está relacionado con ¿qué? Con lo que Dios ha dicho en su palabra, con lo que Dios hace aquí dentro de la iglesia, con lo que Dios hace de bendición. ¿Para qué? Para mis hermanos. O ¿cuántos se han apropiado de la palabra de bendición cuando escuchamos un testimonio de alguno de nuestros hermanos? Cuando la hermana Nelly predicó, cuando la hermana Yelitza la semana pasada estaba hablando de cómo Dios le dio la bendición de su nuevo vehículo. ¿Cuántos decían gloria a Dios? Tomo eso para mi vida, porque yo también quiero. De repente, si estás pidiéndole al Señor un vehículo nuevo, gloria a Dios. Amén. Vemos cuando el Señor hace en alguno de nuestros hermanos, vemos que Dios es un Dios de ¿qué? De bendición. Y déjenme decirle que el testimonio de Dios, o lo que Dios hace en nuestras vidas, es lo que Dios utiliza para revelar a nosotros su naturaleza. Porque Dios es bueno, y bueno ¿en cómo? En gran manera. Amén. También tocamos un punto bien interesante en esta prédica, y un punto que nos confrontaba, porque decíamos lo siguiente: que el problema es que también tenemos otros recuerdos. No solamente los recuerdos cuando Dios me bendice, cuando Dios vemos que sanó a la persona por la cual estábamos orando, cuando vemos que Dios bendijo a la persona que estaba en esa condición financiera, pero Dios la sacó de esa condición, sino que también tenemos otros recuerdos en momentos en donde recordamos que la persona por la cual estábamos orando no se sanó, pasó esto o cual. También recordamos que cuando ocurrió ese accidente, ocurrió el accidente y la persona que tuvo el accidente no se salvó. Son recuerdos que también tenemos. No todos los recuerdos que tenemos son recuerdos, si se quiere, que nosotros podemos decir, bueno, eso está alineado al propósito y a la bendición de Dios. También recordamos que ese familiar por el cual estábamos orando, que no queríamos que partiera con el Señor, partió. Y
uno de los trabajos que hace mejor el enemigo en nuestras vidas es traer a memoria esos recuerdos para presentarlos a nosotros como un fracaso en nuestras vidas. Y déjenme decirles algo, eso no es así. La batalla por los recuerdos creo que puede ser, o me parece a mí que es una de las batallas más fuertes que enfrentamos nosotros como creyentes. La batalla por los recuerdos no es solo lo que recuerdas, sino cómo lo recuerdas. ¿Sí? No es solo lo que recuerdas, sino cómo lo recuerdas. Un poquito de eso le hablé al principio. Si lo que recuerdas no da gloria a Dios, debes permitirle a Dios que restaure lo que tenga que ser restaurado. Sé que todos tenemos cosas que no salieron tal cual como nosotros estábamos orando que salieran. Sí, no salieron así. Y si no obtenemos una visión o una perspectiva de lo que Dios estaba haciendo en ese momento específico en nosotros, en nuestras vidas, siempre vamos a tener cosas de las cuales no queremos hablar. ¿Sí? ¿Por qué sucedió esto? Y si tú perdiste algún familiar en algún momento, yo sé que esa es una pregunta que nosotros nos hacemos cuando pasan cosas de este tipo. Cuando estábamos orando por alguien fervientemente y esa persona no logró sanarse. Wow. Y me puedes decir, pero Pastor Rubén, él murió o ella murió. Y yo te puedo decir, sí, pero eso no cambia lo que Dios es. Y eso no cambia lo que Dios ha dicho. Pudo haber pasado lo que pasó, que no es lo que yo quería, no era lo que yo estaba orando, pero eso no cambia lo que Dios es. Y eso no cambia lo que Dios ha dicho. Nosotros hemos sido llamados a elevar nuestras vidas al nivel de lo que Dios ha dicho que es. Y que en nuestras vidas no suceda lo contrario. No rebajar nuestras vidas a lo que yo pienso de que lo que Dios tendría que hacer. No. Nosotros tenemos que elevarnos. Nosotros tenemos que ir incluso un poco más allá y poder ver, hermano, si tienes alguna pregunta que tú quieras hacerle a Dios, hácela. Tú estás en tu derecho de hacerla. Tú estás en tu derecho de hacerla. Cuando la hermana Nelly estaba contando el testimonio que ella perdió a su hija, que fue su segunda hija, yo fui el primer hijo y después nació mi hermana, esa que le dije que yo no le llevaba ni siquiera un año completo. Ella cumplía años y yo al siguiente mes cumplía años. Yo recordaba eso, pero yo recordaba eso como un hermano que perdió una hermana y que pudo ver el dolor que vivió una mujer que perdía no solamente a su hija, sino a su compañera de trabajo, a su compañera de fiesta. Dormían juntas, vivían juntas, todo lo hacían ellas juntas. Ellas eran muy pegadas. Y quieren que le diga algo. Yo por mucho tiempo estuve preguntándole a Dios, ¿qué pasó allí? Y una de las cosas que el Señor utilizó, lo primero que el Señor utilizó para comenzar a sanar mi vida fue la alabanza y la oración. Yo estaba quebrantado muy, pero muy mal en mi cuarto y estaba mal. Y yo tenía una mujer a mi lado que me daba aliento, oraba por mí. Y mi hija Nairuz coloca una canción en su cuarto de Marcos Vidal. Y esa canción comenzó a ministrarme. Yo empiezo a oírla y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar. Y esa canción no hablaba del amor que puede sentir un hermano hacia una hermana que partió, pero esa canción hablaba del amor de Dios. Y el Señor comenzó a ministrarme allí. Oh, qué amor, inmenso amor, inagotable,
que no tiene fin. Y así seguía, y yo decía, wow, y yo comencé a ver cómo Dios sanaba. Y aún en este tiempo, Dios continúa sanando mi vida, porque Dios continúa mostrándome en dónde estaba Él en ese preciso momento que sucedió lo que sucedió en mi vida. Y yo hoy por hoy lo que puedo decirles es, gracias Señor, porque lo que pasó no cambia lo que tú eres. Amén. También tocamos el Salmo 78, versículo 5, que decía así: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, el cual mandó a nuestros padres que la notificasen. ¿A quién? A sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten. ¿A quién? A sus hijos. Y decíamos que yo creo que esto está hablando también de nosotros, Rolwi, porque nosotros somos una iglesia que generacional. Y por eso nosotros tenemos hijos, y por eso nosotros queremos que nuestros hijos los traemos aquí a la iglesia para que adoren con nosotros, y le contamos a nuestros hijos de las bendiciones de Dios, porque queremos que nuestros hijos también sean adoradores del Dios al cual nosotros ¿qué? Adoramos también. Y qué bendición cuando nosotros vemos a nuestros hijos adorar junto con nosotros. Por lo menos yo me gozo de una manera espectacular, ¿sí? Y hoy por hoy estoy viendo cosas que Dios les mostró a mi esposa Anaír. Dios le mostró a mi esposa Anaír que nosotros íbamos a estar todos como familia adorando juntos. Y yo decía, wow, y eso es tremendo. Qué bendición nosotros poder tener eso. Y ¿sabes qué me gozo aún mucho más? Que mi nieta canta. Mi nieta canta. ¿Y ustedes creen que mi nieta que canta no va a cantar con su abuelo, con su abu, una cancioncita? Yo voy a dejar eso así, porque yo voy a tener otros nietos más que yo sé que van a danzar. Y yo sé, pero bueno, mi hermano, déjeme seguir aquí, por favor. Ya, pasa que me emociono. Este tema a mí me emociona en gran manera. ¿Sí? Un poquito de agua. Y otro que va a tocar batería también. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo me sigo abriendo y abro mi corazón a lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Son decisiones que a veces nosotros tomamos, pero bueno. Y decía que, y fíjense que esto lo hacemos con un propósito, y está en el versículo 7, 78:7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Porque nosotros le predicamos a nuestros hijos, le decimos a nuestros hijos que hay un Dios grande y poderoso, que hay un Dios que nos bendice, para que ellos también en su momento coloquen en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Necesario es que nosotros podamos, que nuestros hijos en su momento puedan también colocar su confianza en Dios. ¿Sí? Qué bueno es cuando nosotros podemos hablar, por lo menos el pastor Rubén dice, yo soy 7ª generación por parte de papá, ¿no? Y 4ª por parte de mamá, ¿cómo es la cuestión? Y 3ª por parte de mamá. Qué bueno, pero vimos otros que no, que fuimos los primeros que llegamos a los caminos del Señor. Somos los primogénitos. Pero qué bueno que nosotros nos quedemos como nosotros solos, sino que nosotros podamos ver que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean adoradores también. Importante, pongan en Dios su confianza. Pongan en Dios su confianza. El 8 dice, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espadas en el día de la batalla. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Aquí básicamente lo que dice, mis hermanos, es que los hijos de Efraín eran una tribu de Israel, estaban preparados, estaban armados, sabían cómo enfrentar una batalla, pero en el momento decisivo de enfrentar esa batalla, dejaron sus espadas a un lado. ¿Por qué? Porque olvidaron. Y yo leo esto
Y yo me veo reflejado allí también. Porque cuántas veces yo no he salido preparado con una palabra de parte de Dios, convencido de que Dios está conmigo, de que no es con mi fuerza, sino con su Santo Espíritu, por cuanto Dios me ha levantado, no solamente a mí, sino a una generación de generaciones. Y wow, y salimos así como que, mira, bien grandotes, fortalecidos por Dios. Pero ¿qué sucede cuando olvidamos? Viene el problema o viene la tentación y cedemos. Entonces, importante es que nosotros no olvidemos. No es un lujo en realidad que nosotros nos estamos dando. Es esencial ya que el recuerdo de lo que Dios ha hecho o ha dicho coloca en nuestro corazón y en nuestra mente ese impulso por seguir adelante. ¿En qué? En los caminos del Señor. Y a mí, desde que Anaír, la pastora Anaír, compartió eso una vez en una célula hace muchísimos años, eso a mí me quedó grabado en mi corazón. Y es como que un texto base. Dios es el camino, Jesús es el camino, la verdad. Y entonces nosotros estamos transitando ese camino que es ¿quién? Que es Jesús. Amén. A la medida que nosotros transitamos ese camino, se nos revela ¿qué? Una verdad. Y fíjense lo importante cuando se nos revela esa verdad, porque esa verdad es la que nos da a nosotros confianza para seguir adelante. ¿Sí? Cuando nosotros vemos que cosas que antes no podíamos hacer, cosas en las cuales nosotros antes cedíamos por cuanto éramos tentados a hacer ese tipo de cosas, ahora fortalecidos con una palabra de Dios y por su Santo Espíritu, nosotros a eso le podemos decir, no, mira, eso no tiene nada que ver conmigo. Y Jesús es esa verdad. Pero también Jesús es la vida. ¿Y cuál es la vida? La vida es que a la medida que tú transitas ese camino, se te revela una verdad y lo que manifiestas es la vida de Cristo en ti. La bendición de Cristo en ti. Permítanme decirles esto. Recordar no se trata de nosotros. Recordar es por completo acerca de quién es Dios. Es volver a comprometernos con ese Dios de lo imposible, ese Dios de lo milagroso. Independientemente de lo que haya sucedido en nuestras vidas, nosotros asumimos ese pacto con Dios. Le amamos. No caigamos en el error de olvidar sus maravillas. Ellos olvidaron sus maravillas y perdieron la batalla. ¿Ok? Hablando un poquito de las sanidades, y con esto ya voy a ir concluyendo, hay una sanidad que a mí me llama muchísimo la atención y es la sanidad del paralítico en el pozo de Betesda. Vamos a irnos a Juan capítulo 5 a partir del versículo 1. Los que han investigado un poquito más esto, lo que sucedió allí, el pozo de Betesda es un lugar físico que está en Israel y los que han investigado un poquito más con respecto a esto, dicen que allí, en ese momento, en los tiempos de Jesús, habían entre 800 y 1000 personas que estaban alrededor de esta piscina, de este pozo. Estaban allí alrededor. ¿Esperando qué? Esperando ser sanados. ¿Ok? Una de las cosas que también me llama muchísimo la atención de este pasaje, de esto que está aquí en el Evangelio de Juan, es que yo me veo reflejado allí. ¿En dónde? En un personaje, y es el paralítico del pozo de Betesda. Sobre todo cuando no tenía a Cristo en mi corazón. Fíjense lo que sucede. Vamos a leerlo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús, ¿a dónde? A Jerusalén. El siguiente. Y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque el 4 dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua,
Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermano, a veces a mí me da una gripecita y me dura 3 días, 4 días. Y yo me siento. En estos días me dio un dolor de muela y andaba mal hasta que fui al odontólogo y me dijo, no, mira, ya hay que hacerte un trabajo así, así, así. Sácala. No, la vamos a sacar. Sácala. Yo le decía, sácala. Y ella me decía, no, vale, ¿cómo vas a sacarla? Y bueno, algo. Y lo que hizo me alivió. Este hombre tenía 38 años enfermo. ¿Sí? El versículo 7 dice, el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba allí ya mucho tiempo, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿qué le dijo? ¿Quieres ser sano? ¿A cuántos de los que estamos aquí el Señor nos ha dicho, ¿quieres ser sano? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quiere que te saque de la condición en la cual estás? A mí me lo ha dicho, hermano. Y no una vez, muchas veces. Y no le estoy hablando de que escucho la voz de Jesús diciendo, hijo mío, ¿quieres ser sano? No, yo siento que Él me sana. ¿Sí? Pero fíjense lo interesante de la respuesta que le da el paralítico. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que. Pregunto, ¿eso fue lo que le preguntó Jesús? Pregunto, ¿eso te ha pasado alguna vez? A mí sí. Dios quiere darme algo, pero yo quiero demostrarle a Dios o quiero decirle a Dios cómo es el cómo yo quiero que Él me bendiga. Y allí, bueno, mis hermanos, dile, gracias Dios, porque tú no tomas en cuenta muchas veces lo que nosotros mismos decimos. Gracias. ¿Ah? ¿Quiere que te diga algo, hermano? Lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer, independientemente de que si eso tú lo quieres o no lo quieres. Dios lo va a hacer. A ver, fíjense lo que sucede aquí. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era que día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron, le dijeron a aquel que había sido sanado, epa, ya va. Esto se lo estoy poniendo yo, este énfasis. No te es lícito llevar ese lecho. ¿Sí? Siempre, o a veces, mejor dicho, nos chocamos con un religioso que nos dice, épale, ya va, espérate un momento, no te es lícito tal o cual cosa. ¿Y qué le dijo el paralítico? El que era paralítico, porque ya no era paralítico. Él le respondió y le dijo así, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ya va, CRB. Eso es porque él era de Jayalía. Ya va. Mira, ya va, aguántate un momento para mi pana. Ya va. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Aunque él no entendió por completo lo que Dios le estaba proponiendo, él sí pudo hacer algo bien interesante después. Él siguió exactamente lo que Dios le dijo, o él hizo exactamente lo que Dios le dijo que tenía que hacer. ¿Y qué le dijo? Levántate, toma tu lecho y anda. Y él levantó su lecho y anduvo. A él no le importó nada de lo demás. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar.
a veces ni conocemos, o mejor dicho, no es necesario que yo conozca lo que Dios puede hacer en mi vida para recibir lo que Dios quiere hacer en mi vida. Dios lo va a hacer en tu vida. Dios te va a bendecir. Y el 14, a mí me parece un cierre, pero súper interesante de esto, porque le dice, después le halló Jesús en el templo. ¿A quién? Al paralítico. Y le dijo, mira, pajarito, ven acá. Ven acá. Has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa. Hey, hey, hey. Yo te sano. Yo te sané. Pero esa sanidad venía acompañada de algo. Con la bendición de Dios y que tú puedas hacer o seguir la instrucción de lo que Dios ha hecho. Es interesante porque este testimonio o esta parte de la palabra no habla de lo que Dios podía hacer. No. Porque lo que Dios podía hacer, ¿sabes qué era? Sanar a todos los que estaban allí. En Jesús había tanto poder, pero tanto poder que podía sanar a todos los que estaban allí. Pero no fue lo que sucedió. Uno de los episodios de Jesús que yo escuché una vez una prédica de un hombre predicando y dije, oye, esto tuvo que haber sido así. Él decía, cuando Jesús le dice, cuando va a resucitar a Lázaro y dice, muevan la piedra, y movieron la piedra en donde estaba Lázaro, Jesús dice, Lázaro, levántate y sal fuera. ¿Qué sucedió? Que este hermano predicaba y decía, si Jesús dice, levántate y sal fuera, todos los que estaban muertos allí se levantan y salen fuera. Porque en Jesús había tanto poder. Y en Jesús hay tanto poder para sanarnos a todos. Pero había mucha gente allí que tenía a Jesús al lado. Y la pregunta es, ¿qué sucedió que tenías a Jesús al lado y no te sanó a ti? ¿Cuánto tiempo llevas así? ¿Por qué? Gracias que nosotros, el Señor se nos revela para que nosotros colocamos nuestra confianza completamente en lo que Dios hace o ha dicho que va a hacer en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos dar gracias por cosas que antes ni siquiera pensábamos que podíamos dar gracias, es porque ciertamente muchas cosas que están en nosotros están siendo sanas. Muchas cosas de las que nosotros antes no podíamos darle gracias a Dios, hoy podemos decirle gracias, Señor. ¿Sí? Lo que hablaba el pastor Rubén cuando decía que nosotros salimos de un país en donde probablemente estábamos cómodos en ciertas y determinadas áreas y nos toca enfrentarnos a esta situación, pero nosotros hoy por hoy podemos decirle gracias, Señor. Gracias por tu bendición. A nosotros aquí nos ha tocado trabajar duro, pero ¿sabes qué? Cuando yo veo esos ojitos que me tocan la puerta así, me dice, ¡Abu, Abu! Yo digo, gracias, Señor. Gracias, papá. Cuando yo vi que mi hijo me llama y me dice, papá, hoy es el día que voy a pedir la mano de Nicole. Y yo decía, wow, yo veía a mi muchacho así. Cuando yo veo a Nairuz, que tiene todo el día con la niña aquí y aquí y aquí, me dice, ay, papá, ¿cómo mi mamá pudo tener 3? ¿En qué cabeza estaba? ¿Qué? Y yo digo, perdóname, hija, yo fui parte de eso que tú, de esos otros 2 que vinieron después, yo fui parte también de eso. Y perdóname, yo. Pero es la bendición, o sea, ¿qué nosotros podemos darle el valor
a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y quiero cerrar con este texto, Efesios 3:20, que dice así. Efesios 3:20 dice así: y aquel que es poderoso para hacer las cosas o todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿según qué? Según el poder que actúa en nosotros. Dios es especialista en sanar lo que está quebrado, en sanar lo que está roto. Cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor, comenzamos a ver su sanidad en nuestra vida, específicamente en el área en donde estamos rotos, en donde estamos quebrados. Y este texto ha sido también un texto base en nuestras vidas como familia, en mi matrimonio, como pareja, en los tres. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Tenemos un Dios grande y poderoso que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir. Si Jesús le hubiese dicho al paralítico: bueno, ok, está bien, tú no quieres ser sano, yo te voy a colocar a Pedro o a Juan o alguno de mis discípulos para que cuando el ángel venga y mueva el agua, te lleve rápido. Y el paralítico hubiese dicho: oye, gracias, Señor, porque eso era lo que yo te estaba pidiendo. Pero no fue así, Jesús lo sanó directamente. Eso es lo que nosotros vemos en el Señor, que Él hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir, entender, incluso lo que podemos estar orando por algo y el Señor nos bendice con una bendición aún mucho mayor. ¿Cuántos hemos sido bendecidos aquí? ¿Cuántos podemos darle gloria a Dios? Decirle gracias, Señor. Mi pastor Rubén puede ir pasando, amén. Podemos decirle gracias, Señor, por tus bendiciones. Podemos ver tu presencia, podemos ver tu gloria, podemos ver que ciertamente tú has bendecido mi vida, amén. Gracias, Señor, gracias. Dile gracias, Señor, amén.